Una joven abogada, inteligente, independiente y llena de sueños, conducía de regreso a casa después de visitar a su familia. No lo sabía, pero aquel viaje de regreso se convertiría en el último. Mercia Miki Nakashima nació el 6 de octubre de 1981 en Guarulhos, Sao Paulo, Brasil, hija de Makoto y Janet Nakashima, descendientes de familia japonesa. Creció en un hogar trabajador, donde la disciplina, la educación y el respeto eran valores esenciales. Desde joven se destacó por su inteligencia y compromiso. Estudió Derecho en la Universidad de Mogi das Cruzes y tras graduarse comenzó a ejercer como abogada en la región metropolitana de Sao Paulo. Sus colegas la describen como una mujer profesional, responsable y muy reservada con su vida personal. Durante su trayectoria profesional, Mercia conoció a Misael Bispo de Souza, un ex policía militar que también estudiaba Derecho. Compartían intereses profesionales y terminaron siendo socios en la abogacía, y luego pareja sentimental. Pero con el tiempo la relación comenzó a deteriorarse. Amigos de Mercia contaron que Misael tenía una aptitud posesiva, controladora y que no aceptaba el final de la relación. Aunque Mercia había decidido seguir adelante con el rompimiento de la relación, Misael insistía en retomar el vínculo. Esa tensión marcaría el inicio de una tragedia. Según las investigaciones, el 23 de mayo de 2010, Mercia pasó el día con su familia en la casa de su abuela en Guarulhos. Al caer la tarde, alrededor de las 6:30, se despidió y salió en su automóvil Honda Fit para regresar a su casa. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Horas después, su familia comenzó a preocuparse. No respondía a llamadas y su teléfono marcaba fuera de área. A la mañana siguiente, su desaparición fue reportada oficialmente. Los días siguientes fueron de angustia. Familiares, amigos y autoridades iniciaron una búsqueda intensa. Carteles, patrullas, reportes en televisión. Toda la ciudad se unió. Pero el 10 de junio, 18 días después de su desaparición, un pescador de la represa de Nazaré Paulista notó algo extraño en el agua. La parte trasera de un vehículo. Era el auto de Mercia, sumergido. Al día siguiente, 11 de junio, los buzos encontraron su cuerpo a pocos metros del automóvil. El reconocimiento fue hecho por su padre y su hermano. La causa, según los peritos, fue ahorcamiento, aunque presentaba heridas previas. La noticia dominó todos los noticieros y pronto los ojos se posaron sobre el principal sospechoso, Misael Bispo de Souza. Las autoridades comenzaron a reconstruir los hechos. Un pescador declaró haber escuchado gritos y visto un automóvil ser empujado al agua la noche del 23 de mayo. La investigación reveló que Misael había estado en la zona ese día y que contaba con ayuda de Evandro Becerra da Silva, un vigilante de confianza. Entre las pruebas, registros telefónicos, rastros en el calzado de Misael que coincidía con algas del lugar y testimonios de vecinos que vieron movimientos sospechosos cerca de la represa. La hipótesis: Misael habría traído a Mercia, la habría atacado y luego arrojado el vehículo al agua para simular un accidente. En julio de 2010, Evandro fue arrestado. Poco después se ordenó la detención de Misael. Sin embargo, él se mantuvo prófugo durante meses. En febrero de 2012, finalmente se entregó a la justicia. El juicio estaba cerca y Brasil seguía cada paso del proceso con atención. En marzo de 2013 comenzó el juicio que sería uno de los más mediáticos de la década. Por primera vez, un ex policía militar era juzgado públicamente por homicidio ante jurado popular, con transmisión televisiva. El Ministerio Público presentó la acusación de homicidio triplemente calificado. La defensa sostuvo que no había pruebas directas, pero los indicios eran contundentes. Finalmente, el jurado lo declaró culpable. El 14 de marzo de 2013, Misael Bispo de Souza fue condenado a 20 años. Evandro Becerra recibió 18 años y 8 meses. Años después, en 2017, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo aumentó la pena de Misael a 22 años y 8 meses. El Supremo Tribunal Federal confirmó la condena en 2021. Para la familia de Mercia, la sentencia trajo un poco de alivio, pero nunca consuelo.
La madre de Mercia, Janet, declaró que no se trataba de venganza, sino de justicia. Durante años, la familia recibió apoyo y también amenazas. Participaron en actos públicos pidiendo leyes más firmes contra la violencia de género. El caso se convirtió en símbolo de movimiento por justicia para las mujeres en Brasil. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Mercia Nakashima no fue un crimen pasional como algunos medios intentaron presentarlo. Fue un acto de poder, de control y de negación de la libertad de una mujer. Nos recuerda que el silencio mata, que la indiferencia también es cómplice y que la justicia no debería llegar solo después de una tragedia. Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, me ayudarías muchísimo. Dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.